Esto porque van cambiando las clasificaciones, no es porque se juntan un grupo de periodoncistas y se les ocurre cambiarlas, sino porque van cambiando también los conceptos que se tienen sobre la etiología, sobre las causas que producen la enfermedad periodontal. Por eso es que la van reclasificando. Recuerden que en la década del 60 se creía que toda la placa bacteriana era patogénica, que a mayor cantidad de placa había más enfermedad, por eso decía que era una hipótesis de placa inespecífica. Luego en la década del 70, cuando van avanzando los avances en cuanto a los estudios microbiológicos y la tecnología, también la ciencia, ya se empieza a ver que no todas las bacterias eran patógenas, sino que algunas de esas bacterias tenían capacidad patogénica. Entonces se dice que surge la teoría de la placa específica. Esto ya lo hemos visto, estamos a modo de repaso para que ustedes se puedan ubicar. Esta nueva teoría de placa específica dice que no todas las bacterias son patógenas, sino que solo un grupo. Luego, en la década del 90, ya surge la teoría ecológica y por eso surge esta nueva clasificación del año 99 que ya tiene acá en cuenta la respuesta del huésped y el medio ambiente como influye. Este sistema que surge en la década de 90 fue el primero en que reconoce la necesidad de clasificar a las enfermedades como a las condiciones gingivales, pero tiene un gran defecto, no define la salud. Y esto de no definir a la salud fue un gran defecto que tuvieron todas las clasificaciones hasta la que recién surge en el año 2017, que tiene en cuenta el concepto de salud. Lo bueno de esta clasificación del año 99, que es de la Academia Americana de Periodontología, es que la clasificación de gingivitis era muy compleja y esta la simplifica un poco, pero sigue siendo compleja, ¿sí? Esto surge porque la teoría ecológica se creía, se tiene en cuenta todos los cambios que se producen a nivel del ambiente, esto ya lo vimos, esas biopelículas que son residentes cuando cambia el ambiente, es decir, que cambiaban la temperatura o el pH o el potencial redox, es decir, el oxígeno disponible o por factores genéticos, hacían que cambiaran también los nutrientes, las interacciones entre las bacterias y las defensas del huésped, influían en esta respuesta del organismo. Y por eso vimos este cuadrito de etiopatogenia de la enfermedad periodontal que surge en la década del 90, que junto con los complejos microbianos descritos por Szogransky, aproximadamente el año 98, que describe a las bacterias de acuerdo a su patogenicidad en colores, en grupos de colores o complejos, nos dice que siempre tiene que estar presente el biofilm para que se produzca la enfermedad, eh, siempre actúan para que se produzca la enfermedad bacterias más patogénicas, como las del grupo naranja y rojo, y estas cuando actúan sobre un huésped, este va a responder de acuerdo a cómo esté modificado o susceptible. Y ese huésped, ¿cómo puede estar modificado? Ya sea por factores medioambientales, como el estrés, el tabaco, o factores de riesgo genéticos que predisponen a desarrollar la enfermedad, o factores de riesgo sistémicos, como la diabetes mellitus, por ejemplo, factores patológicos, o factores de riesgo sistémico como condiciones sistémicas no patológicas que puede ser el embarazo, o los cambios hormonales como la menopausia, la pubertad, etc. ¿Cómo responde este huésped? Y responde mediante su sistema inmunoinflamatorio, que va a ser diferente en cada uno de los pacientes, de acuerdo a cómo este huésped esté modificado. Y va a responder a través de su inmunidad innata, que ya la vimos en una semana anterior, donde la primera línea de defensa estaba dada por los polimorfonucleares neutrófilos, luego van a participar y los macrófagos, y luego interviene la defensa secundaria o específica, que es la inmunidad adaptativa, donde intervienen ya los linfocitos T y B con la generación de anticuerpos. Y también este organismo va a liberar moléculas como por ejemplo citoquinas, que podrían ser la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 8, que son interleuquinas inflamatorias o citoquinas inflamatorias, y prostaglandinas, entre otras tantas moléculas que estudiamos, que van a producir también una destrucción del tejido de manera indirecta. No solamente el tejido era destruido por las bacterias en sí, su toxina, sino también por estas moléculas que libera el huésped en respuesta a ese biofilm. Y de acuerdo a cómo sea esta respuesta por este huésped que va a estar modificado, van a ser los síntomas y signos, o sea, las características y las manifestaciones, como así también la progresión de la enfermedad periodontal.
Entonces, a partir de esta clasificación de 1999 de la Academia Americana de Periodoncia y con esta teoría o este modelo de etiopatogenia que había surgido, se clasifica la periodontitis en dos grandes grupos que tenemos que recordar. No vamos a aprender toda la clasificación, pero sí estos dos grandes grupos: las periodontitis crónicas y las periodontitis agresivas. Y quiero que aprendan estos dos grandes grupos porque en ese momento también difiere el tratamiento de una u otra y cada una tiene características que son muy particulares. La periodontitis crónica se da en pacientes mayores a 35 años, es decir, más bien en adultos, tiene una evolución más bien crónica y lineal, o sea, no hay pérdidas óseas severas y rápidas, sino que las pérdidas óseas acá son horizontales, son progresivas en el tiempo, se caracterizan porque tienen mucha manifestación clínica, hay mucho cálculo, mucha placa, y cuando hay presencia de mucho cálculo y mucha placa, como en esta foto, si ven ahí el cursor, esto es cálculo recubierto por placa, acá también tenemos cálculo y placa, y da mucha manifestación. Miren la encía, hay aumento de volumen, hay cambio de coloración, hay pérdida del contorno normal festoneado alrededor del diente, ¿sí? Hay mucha manifestación. Y las pérdidas óseas van a ver que son horizontales y no son tan graves. Mientras que la periodontitis agresiva, que esta viene a describir y a juntar a un grupo que antes se lo clasificaba como, en las otras clasificaciones anteriores, como periodontitis prepuberal, periodontitis puberal, periodontitis juvenil, se las agrupa y se dice que se las denomina periodontitis agresiva. ¿Qué características tienen? Y por un lado, que se dan en pacientes muy jóvenes, menores de 35 años, son de evolución muy rápida y severa, se caracteriza por presentar pérdidas óseas verticales, a diferencia de la otra que eran horizontales. No hay tanta manifestación clínica, no hay presencia de mucho cálculo y mucha placa, el biofil es más bien delgado. Acá ven que no hay tantos cambios de coloración, de aumento de volumen y de pérdida de contorno como hay en este paciente, ¿sí? Pero si vemos las radiografías, las pérdidas óseas verticales y muy severas están dadas en un paciente muy joven, es decir, que tiene poco tiempo de evolución, ¿sí? ¿Por qué era importante esto? Porque cuando nosotros hacíamos el tratamiento periodontal no quirúrgico, en estos pacientes, como era producido por ese biofil subgingival que se adhiere al diente, que se adhiere al diente y que calcifica, realizando la terapia mecánica, es decir, la instrumentación subgingival con curetas y ultrasonido, lo vamos a resolver. Mientras que en este caso, acá se produce por un biofil subgingival, que es el que está adherido al elemento, a los tejidos o invade los tejidos, tiene esa capacidad. Son bacterias que tienen la capacidad de invadir los tejidos, que ya también lo estudiamos. Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros realizamos la terapia periodontal no quirúrgica, vamos a tener que dar también un antibiótico como complemento a esa terapia mecánica, ¿sí? Porque la bacteria acá no es que calcifique esa adhiere al diente, sino que invade los tejidos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, No estoy profe. Muy bien. ¿Entienden hasta ahí? Esto es lo importante que ustedes tienen que recordar de la clasificación del año 1999 de la Academia Americana de Periodoncia, ¿sí? Describir las características de una crónica con una agresiva. Otras características que son específicas de la periodontitis agresiva es que tiene un factor hereditario, es decir, tienen que siempre preguntar si el padre, la madre o los abuelos o hermanos han perdido dientes por enfermedad periodontal, ¿sí? No por otras causas, sino por enfermedad periodontal. Y otra característica es que se da en pacientes que son sistémicamente sanos, menores de 35 años, ¿sí? Bueno, sigamos. Y clínicamente, también radiográficamente, se caracteriza porque da lesiones en espejo y da pérdidas óseas verticales y pérdidas óseas en forma de copa en espejo. ¿Qué quiere decir esto? En espejo es que si yo tengo una pérdida ósea vertical en un mesial de un primer molar inferior derecho, la voy a encontrar también en la pérdida ósea vertical en mesial del primer molar inferior izquierdo, ¿sí? Este es el espejo. Hay un micrófono que hace ruido ahí. Perdón, ¿Entienden? profe. Ah, Yo le quería hacer bueno. una consulta. Sí, pregunte. Entonces, ¿la crónica se puede deber también a factores hereditarios o es solo responsable, digamos, la placa? Es responsable de la placa bacteriana. Y en la agresiva, ¿sí La puede haber agresiva, antecedentes? sí,
Sí o sí hay antecedentes, esa es una Y, y, característica. y en pacientes Espera, sistémicamente sanos. exacto, son las dos características. Tiene que ser un paciente sano y que tenga factor hereditario. Si el paciente, Gracias. por ejemplo, es diabético, no va a ser una periodontitis agresiva, se incluye dentro de otro grupo, que son periodontitis relacionadas con enfermedades sistémicas, pero esas no las vamos a estudiar ahora porque vamos a estudiar después la nueva clasificación. Pero de la clasificación anterior es importante que estudien esto para también poder entender cuáles son los tratamientos después como complemento, ¿sí? Bueno, esto es lo que se clasificaba antes, porque nosotros hacemos un diagnóstico individual de cada diente y hacemos un diagnóstico total de nuestro paciente. Ese diagnóstico total de toda la cavidad bucal de nuestro paciente es a través de lo que vamos a ver ahora en la nueva clasificación, ¿sí? El diagnóstico individual de cada diente es ese que nosotros ponemos si está sano, si tiene gingivitis, si tiene una periodontitis leve, grave o complicada. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces las agresivas, recuerden eso, recuerden cómo son las manifestaciones clínicas con respecto a la cantidad de placa y cálculo, diferente a la crónica, y cómo son las pérdidas óseas en una y en otra patología, ¿sí? Estas patologías a su vez pueden darse en forma localizada o generalizada. Se considera generalizada cuando afectan a más del 35% de los elementos dentarios y afectan a un elemento más, digamos, o aparte de los incisivos superiores o inferiores y primeros molares permanentes. Cuando es localizada, solamente van a encontrar que están afectados ese grupo de elementos dentarios, los primeros que erupcionan, los incisivos, los 4 incisivos superiores e inferiores permanentes y los primeros molares permanentes. Esa es otra de las características. Vamos a lo que sigue. Pero a partir del año 2015 cambió el concepto de etiopatogenia de la enfermedad periodontal y comenzamos a hablar de este nuevo modelo que es la disbiosis. Partimos, ya lo vimos cuando estudiamos la otra vez placa bacteriana, partimos de un estado de salud clínica que se denomina eubiosis, donde el sistema inmune está tolerado y regulado, y cuando se produce una ruptura de ese equilibrio, se produce la respuesta inflamatoria y por lo tanto este desequilibrio es lo que se corresponde con la enfermedad, con la disbiosis. ¿Qué caracteriza una comunidad disbiótica? Porque acá nosotros estábamos hablando antes, en el modelo anterior, que había algunos patógenos que eran, que producían la enfermedad, que eran los del grupo rojo y naranja, y que cambiaban la cantidad de bacterias que formaban el microbioma. Entonces aumentaban estas, disminuían las de los grupos benéficos y por lo tanto se hacía más patogénico y virulento el biofilm y se producía la enfermedad y respondía de acuerdo a cómo estaba ese huésped susceptible o modificado. Cuando hablamos de disbiosis ya tenemos que ver qué es lo que se caracteriza a una comunidad disbiótica, porque acá ya no vamos a hablar de que hay un grupo de patógenos que son eh, más virulentos que otros, sino que acá vamos a hablar de la comunidad. Entonces vamos a ver que va a haber cambios en la cantidad de esos microorganismos en la comunidad, que puede ser que aumenten o disminuyan. Va a haber cambios en la diversidad, que puede ser que haya mayor o menor diversidad, pero es un cambio en el microbioma. Y va a haber también algo que es muy importante, cambios en los roles que juegan esas bacterias dentro de esta comunidad, sin que se modifique por ahí su número. No hace falta que aumenten para que cambien su rol, ¿sí? Por eso esto es muy importante porque cambia, hay un cambio en los conceptos. Entonces nosotros antes, ¿qué es lo que estudiábamos? Estudiábamos qué bacterias había y en qué número había. En cambio ahora nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué están haciendo esas bacterias, cómo se relacionan entre sí esas bacterias y cómo afectan eh, esas bacterias a la comunidad, ¿sí? Cambia el rol de la bacteria, cambian las proporciones de las bacterias en la comunidad. Bueno, recuerden que acá hablábamos de que había un patógeno que era el patógeno clave o patógeno piedra fundamental, que es uno de los patógenos del grupo rojo, como la Porphyromonas gingivalis, y esta bacteria tiene la particularidad que tiene estrategias para alterar o para disminuir o para derrotar, digamos, para vencer al sistema inmune. Entonces, cuando disminuyen las defensas del huésped, hace que esa microbiota se transforme de simbiótica a una microbiota disbiótica. Por supuesto, esta bacteria, que es el patógeno clave o el patógeno piedra fundamental, no va a actuar solo, sino que va a actuar también
con la ayuda de los patógenos accesorios. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, a partir de este modelo que cambió, el modelo etiopatogénico de la enfermedad periodontal, surge la nueva clasificación. Y esto es muy importante porque es una clasificación muy actual, ya que se realizó en el año 2017 y fue publicada en el año 2018. Y fue muy importante porque fue la primera vez que se ponen de acuerdo, se reunieron en Chicago, la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodontología. ¿Y cuáles son las características más importantes que tiene? Una es que ofrece una definición clara, muy clara, tanto histológica como clínica, del concepto de salud periodontal. Y por otro lado, simplifica la definición de gingivitis, que en las clasificaciones anteriores, si bien la del 99 la simplifica un poco, pero seguía siendo muy compleja de entender. Yo les voy a subir el documento de la clasificación para el que lo quiera leer todo. Los voy a subir en la plataforma. Acá también en el QR lo tienen para bajarlo ahora. Pero bueno, acá les hice como un resumen de los conceptos que yo quiero que ustedes aprendan para poder diagnosticar a los pacientes, que son lo que les vamos a tomar, ¿sí? ¿A qué define salud gingival? Salud gingival clínica la define tanto en un periodonto intacto como en un periodonto reducido. Y esto es algo muy novedoso, muy nuevo y muy importante. Periodonto intacto se refiere a aquel diente que nunca tuvo ninguna lesión periodontal, o sea, no ha perdido nada de inserción, está sano, ¿sí? En cambio, el periodonto reducido es aquel elemento dentario que tuvo enfermedad y que se curó y perdió inserción, pero está curado. O aquel periodonto que, por ejemplo, ustedes pueden observar una recesión gingival, donde van a ver una pérdida de inserción, que a lo mejor es producida por una causa que no es periodontal, pero ya hay una pérdida de tejido, pero está reducido, pero está sano. Antes eso no se consideraba salud periodontal. Antes se consideraba salud periodontal solamente el diente que nunca había tenido nada de lesión periodontal. Es decir, que tenía el NIC 0 en todas las caras, que no había perdido nada de inserción, que tenía todos los parámetros y valores normales. Entonces, esto es muy importante porque a la salud periodontal le da un espacio acá en la clasificación. Esto es como a grandes rasgos toda la clasificación y tenemos salud periodontal y gingival. A la gingivitis la divide en dos grupos, a la gingivitis inducida solamente por el biofilm y a las gingivitis que son inducidas siempre por el biofilm, pero que actúan otros factores externos, que ya los vamos a ver. Después tenemos las periodontitis, que vamos a tener las necrotizantes, la periodontitis en sí, que ya la vamos a estudiar, y las periodontitis como manifestaciones de otras enfermedades sistémicas. Más adelante vamos a ir estudiando todo esto que se llama otras alteraciones que afectan al periodonto y vamos a estudiar los abscesos, vamos a estudiar también el trauma oclusal y etcétera. Y luego, hoy también vamos a ver un concepto nuevo que tampoco estaba en las clasificaciones anteriores, que es el concepto de salud perimplantar y define también lo que es mucositis perimplantar y perimplantitis. ¿Sí? Vamos a ver bien los conceptos de salud. Salud gingival y periodontal es cuando un paciente sin o con periodontitis previa, es decir, que tuvo periodontitis, tiene en el momento que vamos a evaluar menos de un 10% de las localizaciones totales de la cavidad bucal con sangrado al sondaje. Y las profundidades de sondaje son menores o iguales a 3 milímetros. ¿Estamos? Esos son los parámetros para considerar salud periodontal. Y esta salud periodontal puede tener tres situaciones, se pueda. Puede ser salud clínica con un periodonto sano, y tenemos este caso, es aquel caso que yo les decía recién. Nunca tuvo enfermedad periodontal, ¿sí? Ustedes ven acá que no hay nada de pérdida de inserción, la encía tiene todas las características de normalidad, se corresponde el margen gingival con el límite amelocementario, es decir, no se perdió ni 1 milímetro de nada. También podemos tener otra situación clínica que es la que les decía recién. Por ejemplo, este paciente se cepillaba muy fuerte a este nivel con un cepillo duro y produjo estas recesiones gingivales. Pero no hay lesión periodontal, no hay enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces esto es salud clínica gingival en un periodonto reducido
en un paciente sin periodontitis. Este paciente no tuvo periodontitis, pero acá tiene el periodonto reducido, tiene una pérdida de inserción, por eso está esta recesión, ¿sí? ¿Lo entienden hasta ahí? Y también hoy en día es considerado salud gingival y periodontal. Y podemos tener la tercera situación, que es aquel paciente que tiene salud clínica gingival en un periodonto reducido, porque ha perdido algo de inserción, en un paciente que tuvo periodontitis, que se lo trató con éxito y está estable. Este paciente, si ustedes ven, tiene acá pérdida de inserciones, acá tiene grandes pérdidas de inserciones, este elemento tiene pérdida de inserciones, hay pérdida del tejido interproximal, porque ya hay pérdida de la papila, acá hay también pérdida de inserción, es decir, este paciente tuvo periodontitis, es diferente a este que no tuvo. Pero este paciente se curó, se trató, se curó y permanece estable en el tiempo y es exitoso el tratamiento. Este no tuvo periodontitis, tiene salud también, pero tiene acá una pérdida, o sea, tiene un periodonto reducido. ¿Entienden esto? Esto es muy importante que lo entiendan. Si no lo entienden, me dicen y lo vuelvo a explicar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces dentro de lo que es salud gingival y periodontal tenemos 3 posibilidades o 3 situaciones clínicas que se den, ¿sí? Ustedes no creo que este diagnóstico lo tengan en sus pacientes porque justamente tenían que llevar pacientes con alguna enfermedad, pero a lo mejor cuando nosotros hagamos la reevaluación o los mantenimientos de los pacientes que han tratado, vamos a tener esta condición. Vamos a tener pacientes con salud clínica, gingival y periodontal, en pacientes con periodonto reducido porque ya perdieron inserción, pacientes que tuvieron periodontitis, pero que se los trató y son estables en el tiempo. Entonces, el periodonto puede ser sano o reducido. El periodonto sano es el que se denomina el intacto. No presenta pérdida de inserción clínica ni pérdida ósea. Nunca tuvo enfermedad periodontal. Y dentro del periodonto reducido tenemos 2 posibilidades. El paciente que nunca tuvo periodontitis, que es por ejemplo el ejemplo que yo les decía con el cepillo, esa recesión en el canino, o el paciente que tuvo periodontitis, se trató con éxito y permanece estable en el tiempo. ¿Estamos? Que es el que van a tratar, por ejemplo, ustedes en la sala. Cuando hablamos de salud a nivel de la encía, siempre hablamos de salud clínica, porque la salud histológica es lo que nosotros denominamos encía pristina. Es casi imposible que se dé en el ser humano, digamos. Solamente se ha visto que un 5% de los pacientes pueden llegar a tener esa salud histológica o encía pristina. ¿Por qué? Porque el surco, acá en el surco gingival, siempre hay presencia de bacterias. Este es el diente, este es el surco, esta es la encía. Entonces, como hay presencia de bacterias, siempre hay una respuesta inflamatoria de la primera línea de defensa dada por los polimorfonucleares neutrófilos, por las células epiteliales, etcétera, que están defendiendo ese sitio para que las bacterias no avancen, ¿sí? Y siempre están presentes en salud. Por eso nosotros hablamos de encías clínicamente sanas. ¿A qué denominamos encía pristina? La salud periodontal pristina se define como una ausencia de sangrado del sondaje y la ausencia de pérdida anatómica de las estructuras periodontales. Representa una entidad rara, pero sí realista, sin pérdida de inserción, sin sangrado del sondaje, sin profundidad del surco mayor a 3 milímetros, sin enrojecimiento, sin hinchazón, sin edema clínico y sin pus. En el estado pristino se puede ver, en el estado pristino se pueden ver en el epitelio de unión que hay algunos leucocitos, neutrófilos, macrófagos. Y esto es lo que se denomina respuesta inmunológica de vigilancia, que es una respuesta fisiológica, ¿sí? Pero siempre hay células y siempre hay bacterias. La salud periodontal de la encía clínicamente sana es porque son clínicamente sanas, pero sin ser histológicamente perfectas, decimos nosotros, ¿sí? Porque siempre va a haber presencia de estas células de respuesta inmunitaria. Sí va a haber ausencia o un nivel muy bajo de indicadores clínicos de inflamación, como el sangrado del sondaje, marcadores inflamatorios en el fluido que podemos encontrar. El periodonto tiene un soporte normal, tienen un nivel de salud que puede ser alcanzado por los pacientes practicando una correcta técnica de higiene para lograr el control de la placa, tiene rasgos histológicos de infiltrado inflamatorio,
Por eso les digo que no es, no es clínicamente, no es histológicamente perfecta, sino que hay un infiltrado inflamatorio. Y clínicamente sí es sana y es lo que nosotros vamos a encontrar como salud en las situaciones cotidianas que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Es muy raro encontrar una encía prístina, sin ningún infiltrado inflamatorio a nivel histológico, ¿no? Clínicamente se ve igual, pero a nivel histológico es donde estaría la diferencia. Bueno, entendiendo lo que era salud, vamos a ver ahora cómo esta nueva clasificación del año 2017 clasifica la gingivitis, ¿sí? En la gingivitis vamos a tener gingivitis producida únicamente por el biofilm, que la vamos a poder tener también en un periodonto sano, intacto, que nunca tuvo pérdida de inserción, nada. La podemos tener también en un paciente que tiene un periodonto reducido, como por ejemplo ese que tenía la recesión, pero que no tiene periodontitis. Y la podemos tener también en un paciente que tuvo una periodontitis, fue tratado con éxito y es estable, lo mismo que la salud, ¿sí? Este solamente cuando es producida, es inducida por el biofilm dental. Luego tenemos que esta puede ser no solamente producida, o sea, todas estas pueden darse en estas tres situaciones, pero va a ser que la A sería solamente por el biofilm, en cualquiera de estas situaciones. Pero también puede ser que, aparte del biofilm, esté mediada por factores de riesgo sistémicos o locales. ¿Cuáles son esos factores de riesgo sistémicos? El tabaquismo, la hiperglucemia, factores nutricionales, fármacos que ya vamos a ver más adelante, las hormonas, como por ejemplo en la pubertad, en el ciclo menstrual y en el embarazo, la toma de anticonceptivos o trastornos hematológicos. Y pueden ser también, si no, aparte del biofilm, está mediada por factores de riesgo local, que pueden ser factores, por ejemplo, que son retentivos de placas, que ya algo hemos estudiado, como por ejemplo un margen prominente de una restauración, una corona mal adaptada, un aparato de ortodoncia, ¿sí? El empaquetamiento alimentario, zonas donde no hay buen punto de contacto, o por sequedad bucal, como por ejemplo en algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, ¿sí? Y también puede haber una tercera categoría que, aparte del biofilm, se producen hipertrofias, que ya también las vamos a estudiar, gingivales inducidas por fármacos. Y estos, los fármacos que producen estas hipertrofias son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia, de las convulsiones, como la fenitoína, y fármacos que se utilizan para evitar el rechazo de órganos en pacientes trasplantados, que son la ciclosporina A y un antihipertensivo que es la nifedipina. Esos fármacos ya se ha descrito, ya vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción, todo que producen las hipertrofias. Pero no es que se producen, no es que un paciente va a tener gingivitis porque fuma, porque tiene una hiperglucemia, o porque está en la pubertad, o porque justo tiene el ciclo menstrual, o porque tiene un factor retentivo de placa, una corona desadaptada, digamos. No, siempre el factor causal va a ser el biofilm. Lo que pasa es que puede estar solamente asociado exclusivamente a biofilm o puede estar mediada aparte por factores sistémicos locales o puede estar incluido en este grupo que aparte del biofilm son pacientes con particularidades especiales que necesitan el tratamiento con este tipo de fármacos que producen las hipertrofias, ¿sí? ¿Esto por qué se los digo? Porque si no después ustedes dicen, la gingivitis del embarazo. No, la gingivitis no es producida por el embarazo. La gingivitis es producida siempre por la placa dental, por la placa supragingival, ¿sí? El embarazo va a condicionar el medio, va a modificar ese huésped o ese hospedero, que es la palabra correcta para utilizar, ya no se utiliza la palabra huésped, para modificar la respuesta que va a dar, la respuesta inmunoinflamatoria. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Sí, ¿Siguen profe, sí. ahí? Bueno, Sí, entendí. entonces hasta ahora hemos visto que la salud podía darse en tres situaciones clínicas. La gingivitis podía darse en tres situaciones clínicas, pero a su vez la gingivitis podía ser producida solamente por el biofilm mediada por factores sistémicos y locales, o por el biofilm en aquellos pacientes que son inducidos por fármacos y producen las hipertrofias gingivales. Vamos a ver ahora cómo define esta nueva clasificación a
la periodontitis. Este concepto ya lo han visto. En esta nueva reunión se llegó a un acuerdo donde el concepto de periodontitis es una enfermedad inflamatoria multifactorial crónica que está asociada con biopelículas disbióticas por corte dental. Acá entonces introduce, sabemos que es multifactorial, pero se introduce la denominación o la definición de biopelícula disbiótica, porque cambió el modelo etiopatogénico de la enfermedad periodontal, ¿sí? ¿Y cómo vamos a clasificar a estas periodontitis? Las vamos a clasificar según la gravedad y según la complejidad del tratamiento en diferentes estadios. Y de acuerdo a las características biológicas de la enfermedad, a la tasa de progresión y a la valoración del riesgo en grados, ¿sí? Entonces yo voy a decir, mi paciente tiene una periodontitis, estadio tanto, grado tanto, y vamos a ver cuál es el patrón de destrucción, si es localizada, generalizada o un patrón incisivo molar. Entonces tenemos que en los estadios vamos a tener 4 estadios, ¿sí? El estadio 1, que sería lo similar a una periodontitis inicial. El estadio 2, que es más bien una periodontitis moderada. Un estadio 3, que es más bien que se correlaciona con una periodontitis grave, con riesgo potencial de pérdida de dientes adicionales. Y el estadio 4, que es más bien una periodontitis avanzada, con extensas pérdidas dentarias, con riesgo potencial también de perder más piezas. Y a su vez, yo voy a decir entonces, mi paciente tiene un estadio 1, grado A, o mi paciente tiene un estadio 1, grado B, o estadio 1, grado C. O mi paciente tiene un estadio 2, grado C, o grado B, o grado A, ¿sí? O mi paciente tiene un estadio 4, grado A, o un estadio 4, grado B, o grado C. ¿Entienden eso? El grado acá va a ser de acuerdo a la tasa de progresión. Si tiene una progresión lenta, va a ser más bien un grado A. Si la tasa de progresión es moderada, un grado B. Y si la tasa de progresión es rápida, como en esos pacientes que veíamos en las periodontitis agresivas, va a ser un grado C. Y de acuerdo a la extensión, algo hablamos recién, si abarca más del 35% de la dentición y abarca más de un elemento que no corresponde al grupo de incisivos y primeros molares permanentes, decimos que es generalizada la extensión. Si solamente si abarca menos del 35% de los dientes, es localizada. Y si tiene ese patrón incisivo molar característico de la periodontitis agresiva localizada, que es cuando solamente afecta al grupo de incisivos superiores e inferiores permanentes y los primeros molares superiores e inferiores, estamos hablando de un patrón molar incisivo. Bueno. Esperen que les quería dar, no me digan que no puse. Ah, bueno, no les puse el cuadro de los valores que tenemos que tener para definir cada una de las periodontitis, es decir, cada uno de los estadios y los grados. Ya se los paso, ya lo abro en un ratito. Termino de dar este power y pasamos a eso que es la parte más difícil, ¿sí? Denme un segundo que me está hablando un docente de la Facu. Denme un segundo. Hola, Ale. Dame un ratito que estoy dando el teórico. Hola. Un ratito y ya te hablo. No, perdón. Dale. No, ya te hablo. Bueno, ya te hablo. Dale, estoy justo en teórico. Chao. Siempre los docentes los atiendo porque no sé si pasó algo en la Facu. Bueno, entonces, dentro de esto también después vamos a ver, entonces ahora nosotros hemos estudiado este cuadradito, hemos estudiado la gingivitis, hemos estudiado la periodontitis, más adelante vamos a estudiar estas, más adelante vamos a estudiar todo este cuadro, y ahora vamos a ver la parte nueva también que se introduce en esta clasificación, que es la que se refiere a las enfermedades y alteraciones perimplantares, ¿sí? Y estos también son conceptos nuevos que se dieron. Entonces, nos define a la salud perimplantaria. Este cuadrito está fácil porque nos va comparando qué es salud, qué es mucositis, qué es perimplantitis. Nos dice que la salud perimplantaria tiene ausencia de todos los signos clínicos, ya sea signos visuales de inflamación, sangrado del sondaje, supuración, profundidad de sondajes aumentadas, y también tiene ausencia de todos los signos radiográficos como la pérdida ósea, no tiene pérdida ósea, ¿sí? Esto es salud.
que es lo que se corresponde con la salud en los elementos dentarios, que es la salud gingival y periodontal. La mucositis ya nos dice que acá puede haber signos clínicos de inflamación o de sangrado del sondaje, el sangrado del sondaje está presente, puede presentar supuración, puede presentar también aumento de la profundidad del sondaje, entonces, pero no tiene pérdidas óseas, o sea, no hay signos a nivel radiográficos. Es decir, que la mucositis, ¿con qué patología de los elementos dentarios se podría correlacionar? Chicos, ¿quién se anima a decir? ¿Están ahí? Profe, ¿Se ¿puede ser cortó? gingivitis? Con la gingivitis, perfecto. La mucositis se relaciona con la gingivitis. Y la perimplantitis, ya acá tiene sangrado del sondaje, normalmente casi siempre tiene supuración, tiene aumento de la profundidad del sondaje, tiene pérdidas a nivel radiográfico, es lo que se correlaciona con la periodontitis. ¿Sí? Entonces, salud perimplantaria se caracteriza por la ausencia de signos clínicos de inflamación, como la hinchazón o el aumento de volumen, el enrojecimiento, el sangrado y la supuración. No se puede definir un rango de profundidad de sondaje compatible con la salud en los implantes, va a ser variable, ¿sí? Pero puede existir salud perimplantaria también en un implante que tiene un soporte óseo reducido, como pasaba con los dientes, ¿sí? También en aquellas zonas que han sido tratadas con éxito, que tuvieron una perimplantitis y que han sido tratados con éxito, o en aquellos donde la cicatrización posterior a la cirugía del implante tiene defectos crestales. Mucositis. En la mucositis perimplantaria ya tenemos presencia de sangrado y o supuración del sondaje, puede haber aumento de la profundidad del sondaje. Si tenemos radiografías previas, es bueno comparar esas profundidades a ver si ha aumentado, pero no siempre las tenemos porque a veces nos viene derivado el paciente ya con una mucositis y es la que se correlaciona con una gingivitis, los síntomas y signos. La mucositis perimplantaria la define como lesiones inflamatorias de la mucosa perimplantaria en ausencia de pérdida ósea causada, bueno, por la ruptura de la homeostasis, por esta ruptura del equilibrio en la respuesta inmune frente a los microorganismos. Lo importante que lo mismo que la gingivitis es una condición reversible, ¿sí? Yo hago el tratamiento y se cura. La mucositis puede estar presente por largos periodos de tiempo sin progresar a perimplantitis, lo mismo que pasa con la periodontitis. No todo paciente que hace una gingivitis o una mucositis evoluciona hacia una perimplantitis o una periodontitis, ¿sí? Eso va a depender también de la respuesta del hospedero. Y la perimplantitis, ya acá siempre es bueno si tuviéramos datos previos para realizar el diagnóstico y si no vamos a observar que hay sangrado, supuración del sondaje, profundidades de sondaje mayores a 6 milímetros, pérdidas óseas con un nivel óseo de 3 milímetros o más a picar a la porción más coronaria del implante. Vamos a ver que es una condición patológica que ocurre en aquellos tejidos que rodean el implante, que se caracteriza no solamente por la inflamación de los tejidos conectivo perimplantario, sino también porque hay una pérdida de un colgajo, podemos observar todo el tejido óseo que se ha perdido y las espiras que han quedado descubiertas. El hueso debería llegar a esta altura, ¿sí? Bueno, quiero abrirles un segundito, déjenme que dejo de compartir esto en un segundo y voy a abrir. Déjenme que voy a abrir otro archivo, pero quiero explicarles una cosa que es un segundito. Ya les voy a subir esas 2 diapositivas. Denme un minuto. Lo tengo acá en la conferencia que di en la SAP. Denme un segundo. ¿Cuándo es? Este de ayer, ¿no? Acá lo había puesto en este caso clínico. Me olvidé, debe ser que las copié y no las puse. Denme un segundo que las busco. Quiero ver si lo tengo en este Power. Creo que sí. Sí. Bueno,
Ahí voy a compartir de vuelta. Están ahí, ¿no? Denme un segundo. No. Vamos a compartir una ventana. Vamos a compartir este. Ya les subo este cuadro después. Bueno. Ustedes me dicen si lo están viendo. Sí, profe, se ve bien. Bien, bueno. Ahí lo pongo como presentación para que ustedes lo vean mejor. Bueno, ¿qué pasa acá? Cuando yo defino que es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 o un estadio 4. Yo recién se los di como a grandes rasgos para que ustedes entendieran qué es un estadio y más o menos cómo lo correlacionamos en cuanto a la gravedad de la periodontitis. Pero para hacer nuestro diagnóstico nosotros tenemos que ser muy minuciosos. Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes impriman este cuadrito y otro que les voy a subir y lo tengan al lado de la ficha, por lo menos al principio, hasta que se acostumbren y se lo sepan de memoria, para poder diagnosticar a nuestro paciente, ¿sí? En el estadio 1 nosotros vamos a tener que hay por lo menos pérdida de inserción interdental, es decir, el NIC. Profe, disculpe. Interdental entre los dientes. Sí. Puede ser que este cuadro ¿Qué también querés preguntar? está en diagnóstico radiográfico, ¿no? En el teórico. Sí, puede ser. Ah, Sí, bien. sí, sí, sí. Pero ya se los voy a subir aparte porque quiero que lo impriman y lo tengan, porque es difícil esta clasificación, ¿eh? Cuando esta clasificación salió en el año 2018, nosotros con algunos docentes de la cátedra nos fuimos a verlo a Mariano Sanz, nos fuimos que era el que lo estaba explicando por toda Latinoamérica, nos fuimos al Congreso Mundial de Odontología que se hacía en Buenos Aires, donde Lang, Sanz, David Herrera y todos los que habían participado presentaban cada uno un capítulo de esta nueva clasificación. Y ellos mismos decían que era muy difícil. Después acá en Córdoba, por supuesto que siempre hay algunos genios que decían que era súper fácil, que la hacías re fácil, que era mucho más fácil que la otra. La verdad que no es fácil. A nosotros nos ha llevado bastante. Yo estuve después en el año 2018, en diciembre, en una reunión de la FIP, de la Federación Ibero-Panamericana, que soy miembro, y ahí la misma gente de la FIP formó una comisión y se dedicaron a traducirla y a poder entenderla y a ver cómo la adaptamos para nuestra traducción en castellano y para ver en nuestros países cómo la hacíamos. Después también estuvimos trabajando con gente de la Sociedad Argentina de Periodoncia sobre esto, así que no es tan fácil. Hoy en día yo se las puedo explicar con algunos detalles que fui aprendiendo de todas esas reuniones que participé, pero no era tan fácil como todo el mundo decía, ¿sí? Yo fui a congresos que me tocó evaluar póster, sobre todo de alumnos, de profesionales jovencitos, y me acuerdo de una doctora que decía que era súper fácil, esto y el otro día, de hecho, todo mal los diagnósticos, porque no es tan fácil. Pues yo le digo, imprímanlo y hay que pensar mucho, ¿sí? Esto nos dice que de acuerdo a cómo sean los milímetros que tenga el NIC a nivel interdental, ustedes tienen que buscar la zona de mayor pérdida de la cavidad bucal. Si la pérdida mayor es entre 1 o 2 milímetros, vamos a tener que pensar que estamos en un estadio 1, ¿sí? Es el primer parámetro. Si la pérdida de inserción nos dice que es entre 3 y 4, ya nos vamos a guiar más hacia un estadio 2. Y si es mayor a 5 milímetros, es el NIC interdental, vamos a tener que pensar que puede ser un estadio 3 o 5 mi paciente. Luego tengo que ver cómo es la pérdida ósea radiográfica. Si esa pérdida ósea radiográfica en toda la boca, no estamos hablando ni en las zonas de mayor severidad, se encuentra en el tercio coronal y es menor al 15% del total de la cavidad bucal, bueno, y tenía un NIC más bien de 1 o 2 milímetros, me sigo guiando porque es un estadio 1. Si yo ya tengo que está en el tercio coronal, pero no es el 15%, sino que ya abarca hasta un 30% y las pérdidas de inserción eran mayores, entre 3 y 4 milímetros, ya estoy en un estadio 2. Y si ya la pérdida ósea ya no es coronal, no es en el primer tercio coronal, sino que ya se encuentra en un tercio medio o apical de la raíz, tengo que pensar que estoy en un estadio 3 o 4. Hasta acá el estadio 3 y 4, que son los más graves, tienen la misma pérdida de inserción interdental y la misma característica en cuanto a la extensión de la pérdida ósea radiográfica, ¿sí? En el tercio medio o apical de la raíz. Luego tengo que ver, que es muy importante, si mi paciente ha perdido dientes o no y qué cantidad de dientes ha perdido. Si no hay pérdida de dientes, por periodontitis, no porque tuvo un traumatismo, porque tuvo caries,
y tengo estos valores de pérdidas de inserción y de pérdida ósea, bueno, estoy en un estadio 1 o 2. Pero si ya mi paciente, por causa de la periodontitis, perdió hasta 4 dientes, ya tengo que pensar que tengo un estadio 3. Pero si yo tengo los mismos valores que el estadio 3, pérdidas de inserción mayores o iguales a 5 milímetros, con una extensión, por ejemplo, de la pérdida ósea en el tercio medio o apical de la raíz, y mi paciente perdió más de 5 dientes, ya tengo un estadio 4. ¿Sí? Porque la cantidad de pérdida dentaria es muy importante para definir este diagnóstico. Este diagnóstico es el primero que toma también el tema de la pérdida ósea y del nivel de inserción clínico, que es lo que nos determina. El nivel de inserción clínico me da el soporte óseo perdido, el soporte de inserción perdido, ¿sí? Los tejidos que he perdido. Entonces se basa en esto, en el NIC y en la pérdida ósea. Y luego también otro valor para tener en cuenta, que lo tengo que asociar a todos estos valores que venimos viendo, es la profundidad de sondaje. Si la profundidad de sondaje es menor a 4 milímetros, es decir, lo que nosotros llamamos bolsas cerradas, vamos a estar en un estadio 1. Si esas bolsas son mayores a 5 milímetros, pero menores a 6, vamos a estar en un estadio 2. Y si las bolsas son mayores a 6 milímetros, ya estamos pensando en un estadio 3 o 4. Es decir, entre el 1 y el 2 hay diferencias, y entre estos y el 3 y el 4, que son los más severos, hay una gran diferencia. Pero entre el 3 y el 4 casi no hay diferencia. La única diferencia que hay es la cantidad de dientes que perdió. Hasta 4 o más de 5. O 5 o más. ¿Estamos? ¿Lo entienden? Doctora, una pregunta. ¿Estos estadios son para determinar diente por diente o se hace por sextante? No, esto se hace en total de la cavidad bucal, por eso les decía, nosotros hemos estudiado un diagnóstico, cuando estudiamos diagnóstico, que era el de salud, gingivitis, periodontitis leve, grave o complicada, que es el que vamos a seguir realizando diente por diente, ¿sí? Ese hacemos diente por diente. Este lo vamos a hacer en el total de la cavidad bucal, porque si ustedes analizan los conceptos, cuando te dice la pérdida dentaria, la cantidad de pérdida de diente, no puedo hacer un diagnóstico diente por diente, ¿sí? Yo tengo que decir, la cavidad bucal perdió 4 dientes, perdió 6 dientes, perdió 7 dientes. ¿Estamos? El tercio coronario, la pérdida ósea del tercio coronario, ¿abarca el 30% o hasta un 15%? No puede ser en un solo diente, es en toda la cavidad bucal. ¿Estamos? Por supuesto, teniendo en cada cosa, tanto en el NI como en la profundidad de sondaje, como en la pérdida ósea, teniendo el valor más grave o el valor mayor de cada uno de estos ítems, considerando ese valor. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Yo tengo una duda. Sí, pregunte. ¿La extensión generalizada era más del 30% de la dentición? Más del 30% de la dentición. Ahora lo vamos a ver. Y otra consulta. Para darnos cuenta del grado, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de la fase de progresión? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bueno. Que quede claro el estadio primero. ¿Les quedó claro el estadio? ¿Cómo lo van a sacar? Ahora vamos a ver el grado. Vamos a ver otro cuadrito. Perdón que tiene ese círculo, le pensé que era un caso clínico, que si quieren lo vemos para que se den cuenta. Vamos a ver ahora el grado. En el grado vamos a tener que ver, nos va a determinar la tasa de proyección, si es lenta, si es moderada o si es rápida o si rápida. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Primero vamos a tener que tener en cuenta esto. Si tenemos datos anteriores, vamos a tener que ver FICA de los últimos años, que generalmente este valor no lo tenemos, salvo que el paciente nos traiga una radiografía previa. O sea, un paciente nuestro que nosotros teníamos el periodontograma y la radiografía, y después volvió a los 2 años y ya tenemos otra situación, ¿sí? Pero dejando, bueno, y se saca esta fórmula, que es el porcentaje de la pérdida ósea radiográfica dividido la edad, y eso nos tiene que dar si es una tasa de progresión lenta menor al 0,25, si es moderada entre 0,25 y 1, y si es mayor a 1 es rápida. Pero generalmente este dato no lo tenemos. ¿Qué tenemos que observar? Que esto sí lo podemos observar en la boca.
Si hay grandes depósitos de biofilm con niveles bajos de destrucción. ¿Qué les hace pensar esto con lo que yo les mostré antes de la clasificación anterior? Yo les mostré una foto donde había mucha inflamación, muchos signos inflamatorios clínicos, con mucho cálculo, con mucha placa, ¿sí? Esto, había grandes depósitos de biofilm con niveles bajos de destrucción, porque la destrucción a nivel de, eran pérdidas óseas, ¿se acuerdan? Del primer tercio y horizontales, que es lo que se corresponde con una periodontitis crónica, ¿sí? Acá dice que para que sea un grado B, ya la destrucción va a ser proporcional a los depósitos de biofilm. Es decir, que si hay mucho cálculo, mucha placa, todo, bueno, va a haber una manifestación clínica y unas pérdidas óseas que son similares, ¿sí? Entonces estamos en una moderada. Mientras que cuando la destrucción supera las expectativas según los depósitos de biofilm, ese paciente que les mostré del otro lado, de la derecha, que era un paciente que tenía poco biofilm, un biofilm delgado, con poco cálculo, poca bacteria, pocos signos inflamatorios, pero tenía los dientes agarrados en la puntita, ¿se acuerdan? Que era una periodontitis agresiva. Entonces acá ya me da que la tasa de progresión puede ser rápida. A su vez también tenemos que ver si es, para que sea rápida, es también cuando están afectados ese patrón molar incisivo, que era el de la periodontitis agresiva localizada, que anteriormente se llamaba periodontitis juvenil localizada, que es una periodontitis que se da en muy pocos pacientes, en el 1% de los pacientes, pero se da en pacientes muy jóvenes y es muy rápida y el paciente pierde todos los dientes. Si nosotros tenemos un caso de esos, que mi paciente tiene esas características de la placa bacteriana, con poco cálculo, con poca placa, con poca manifestación clínica, con grandes y severas pérdidas de destrucción, con ese patrón incisivo molar o molar incisivo, que quiere decir eso, que tiene afectados solamente los dientes incisivos, superiores e inferiores permanentes y primeros molares permanentes. Y el resto de los dientes están sanos. Con ese patrón de destrucción yo ya tengo que darme cuenta que la progresión va a ser rápida, que es un grado C. Y hay dos factores de riesgo, que los otros días con la doctora Silvia Rubio estuvieron viendo factores de riesgo. Hay dos factores que me van a determinar el grado también, ¿sí? Uno es el fumar y otro es la diabetes. Por ejemplo, un paciente que no fuma, yo digo, es un paciente grado A. Un paciente que fuma menos de 10 cigarrillos por día es grado B. Un paciente que fuma más de 10 cigarrillos por día es grado C. Un paciente que tiene la glucemia normal y no tiene diagnóstico de diabetes es grado A. Pero un paciente que tiene diagnóstico de diabetes y tiene una hemoglobina glicosilada menor al 7% es un grado B. Y si el paciente es diabético y tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7%, ya estoy en una tasa de progresión C. Por eso digo, impriman los dos cuadritos para poder sacar el estadio por un lado y el grado por otro. Por supuesto que no es que yo digo, bueno, este paciente no es diabético y no fuma. ¿Qué grado le pongo? Bueno, me tengo que fijar en esto. O si tuviese estos datos. Ahora vamos a ver un caso clínico para que se den cuenta, ¿sí? Si yo tengo alguno de estos datos, ya me determina el grado, ¿sí? Pero si el paciente no fuma, no es diabético, pero tiene esto, es un grado C. ¿Me entienden? Hay que pensar. ¿Está claro eso? ¿Puede repetir eso, profe? Sí. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver bien claro en un caso clínico. Les voy a pasar un caso clínico para que lo entiendan, porque esto es difícil de entender. Vamos a ver un caso clínico, ¿quieren? Vamos a ver este caso clínico. Esta es una paciente de 22 años, ¿sí? Que consulta porque tiene movilidad dentaria. Es sistémicamente sana, ¿sí? Y nos relató que su mamá había perdido algunos dientes de joven por enfermedad periodontal, porque se le movían los dientes. O sea, ahí tenemos dos conceptos, tres características acá que tenemos que tener en cuenta. La edad, tenemos que tener en cuenta que es sana y que tiene un antecedente hereditario, ¿sí? Tenemos que estar pensando en qué, de la clasificación anterior. De la clasificación de 1999 de la Academia Americana, que es una periodontitis, que podemos estar en periodontitis. ¿Cuál es la que tiene? Agresiva. Perfecto, muy bien, ¿sí?
¿Qué más vemos? Bueno, esta es toda su historia. Ella tuvo ortodoncia, tiene movilidad en algunos dientes, tiene halitosis, sangrado, tuvo caries, endodoncias, etcétera. Tiene antecedentes familiares de enfermedad periodontal del padre, ¿sí? Del padre, no de la madre, me había equivocado. Así vino la paciente. Si ustedes ven, tiene algunos sitios con inflamación, pero no es la paciente esa que vimos recién que tenía masas de cálculo, con mucha manifestación, con agrandamientos gingivales, ¿sí? Acá el biofilm es más bien delgado. Esta es una paciente que trajo un alumno. Yo tenía un alumno que era fin de año, yo era JTP en ese momento, hace 12 años, y le digo al alumno, era noviembre, le digo, te faltan unos puntos para llegar, así que trae una paciente que tenga poquito, así le enseñas técnica de higiene, hacer los puntos y listo. Y me dice, bueno, ¿y qué traigo? Bueno, le digo, busca, no sé, una prima, un hermano, no sé, un amigo, alguien joven que generalmente no tienen nada, porque esto es muy raro. Y trajo esta paciente. Y yo cuando la vi a la paciente, 22 años, Camila, divina la paciente, que era amiga de él, se la autoricé. Cuando empezó a hacer la ficha, empezamos a ver que había grandes pérdidas de inserción, ¿sí? Pueden ver las grandes pérdidas que hay. Y miren cuando hicimos la radiografía seriada. No era tan leve como como yo le había pedido que trajera, ¿sí? Miren, están agarrados en el sector incisivo, agarrados de la punta. Incisivos inferiores de la punta. Premolares están afectados. Caninos están afectados. Molares superiores están afectados. Molares inferiores, pérdida vertical. Afectados todos. Premolares, canino afectados. Premolar afectado. Pérdidas verticales en este otro molar. ¿Qué me hace pensar todo esto, más los datos anteriores, más la clínica que esta paciente tiene? ¿Qué les parece? Sí, ¿una periodontitis agresiva o no? Sí, lo primero que yo pienso. ¿O es crónica? No, agresiva. Agresiva, paciente joven, 22 años, es una paciente sistémicamente sana, no tiene ninguna enfermedad que haga que se agrave el cuadro, tiene severas pérdidas óseas, tiene el antecedente familiar de que el padre había perdido dientes por movilidad, ¿sí? Entonces tenemos una tasa de destrucción rápida acá, porque es una paciente muy joven y ha perdido en poco tiempo, por la edad que tiene, mucho tejido. Por suerte, la paciente tenía una radiografía de 6 años anteriores, del año 2004, cuando le sacaron la ortodoncia. Si bien no es muy buena la radiografía, pero vemos que miren el nivel hueso, no tiene pérdidas verticales. Los incisivos no están agarrados de la puntita del diente, ¿sí? No tiene las pérdidas verticales que veíamos recién en la radiografía seriada. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y en menos de 6 años, la paciente presenta esto. ¿Sí? Estos no son los molares, estas pérdidas verticales que yo veo en la panorámica. Mucho menos esto, mucho menos estas pérdidas, ¿sí? Por más que no es de muy buena calidad. Mucho menos esto, ¿sí? Y esta placa fue post-ortodoncia. ¿Ven el nivel acá que se los marco? ¿El nivel de hueso? ¿Eh? ¿Ven acá en los incisivos? No es las pérdidas que veíamos recién. Entonces yo tengo que ver, de acuerdo a mis radiografías y de acuerdo a mi periodontograma, qué estadio tiene mi paciente. Entonces yo ahora digo, bueno, ¿cuál es la pérdida de inserción interdental mayor que tiene? Y es mayor a 5 milímetros. Entonces ya descarto esta parte, descarto el 1 y el 2 y ya me voy centrando en el 3 o el 4, porque es mayor a 5 milímetros la pérdida de inserción que tengo en el periodontograma, en la ficha periodontal. Veo las radiografías. La pérdida ósea que tiene radiográfica, ¿es del tercio coronal o está más bien en el tercio medio o apical? Acá les vuelvo. Creo que está más bien en el tercio medio o apical, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, y lo anterior lo saqué de acá. Las pérdidas de inserción son de más de 5 milímetros. Todo eso que está marcado en rojo es que tiene más de 5 milímetros. Si bien está muy chiquito y no se ve. Entonces yo ya estoy pensando que como tengo pérdidas de inserción mayores a 5 milímetros y tengo extensiones de la pérdida ósea radiográfica del tercio medio y apical de la raíz, ya me estoy inclinando por un 3 o un 4. ¿Sí? Me voy a fijar ahora cuántos dientes ha perdido mi paciente.
Perdón, vuelvo atrás. ¿Cuántos elementos perdió mi paciente? Yo voy a ver que acá le han extraído primer premolar, el 14 no lo tiene, el 24, ya son 2, el 34, 3 y el 44 es 4. Pero tiene los terceros molares, miren. ¿Sí? Pero, profe, esas extracciones no pudo haber sido por la ortodoncia. Fueron por la ortodoncia, fueron por la ortodoncia. Por eso, vamos acá. Mi paciente tiene pérdida ya de dientes, porque ya perdió 4 dientes, ¿sí? Pero entonces ya me tengo que inclinar a un estadio 3, ¿sí? Porque le faltan 4 dientes. ¿Estamos? No es un 4. Que cuando yo veo, la verdad, yo veo esta radiografía, lo primero que pienso es un estadio 4, ¿no? Pienso que le tengo que sacar casi todos los dientes, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Profe, y así no hubiese perdido ningún diente. Bueno, por Y eso, lo mismo. tenemos que, por más que no hubiera perdido ningún diente, estamos en un estadio 3 o 4 lo mismo, porque tenemos esta pérdida de inserción, tenemos esta pérdida de hueso, y vamos a ver ahora la profundidad de sondaje. La profundidad de sondaje que tiene, si nosotros observamos la ficha, son más de 6 milímetros, ¿sí? Todo eso que está en rojo, esto es la profundidad de sondaje, tiene 7, 9, 8, ¿eh? Lo mismo en el maxilar inferior. Todo eso en rojo son las pérdidas de inserción, las profundidades de sondaje mayores a 5. Entonces, si tengo este dato y tengo este dato, ya por supuesto descarto un 1 y un 2. Ahora lo que me va a determinar si es 3 o 4 es la pérdida de dientes. Como no tengo más de 5 dientes perdidos y tengo 4, yo me inclino por clasificarla más en un estadio 3. ¿Estamos? Por eso les digo, hay que tener el cuadro y hay que ir analizando todo el periodontograma con las fotos del periodontograma y las radiografías seriadas. Y si tengo una radiografía de antes, mejor. ¿Sigo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. No siempre, chicos, no todos los casos, muchas veces van a estar en duda. Yo este caso, no saben la cantidad de veces que lo analicé porque lo presenté en el Congreso de la Sociedad Argentina los otros días y no quería que los porteños me digan, no, es un 4. O sea, lo analicé y lo volví a analizar, ¿me entienden? Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que buscar todos los factores, ¿sí? Vamos a ver ahora qué grado es, porque esta paciente es sistémicamente sana, o sea, no es diabética. Esto, descartado, perdón. Esto, diabético, descartado. O sea, como no es diabético y no fuma, yo podría decir que es un grado A. Pero tiene una destrucción que supera las expectativas según los depósitos de biofilm. Si yo veo las placas PRE, no tiene mucho cálculo. Como para decir, cuando yo veo la foto, de decir esta paciente tiene esa destrucción ósea. ¿Estamos? Y también este otro dato. Tiene un patrón clínico que sugiere periodos de progresión rápida por la edad que tiene ella y una patología de aparición temprana por la edad que tiene. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por más que no fuma y por más que no es diabética, yo después, por supuesto, saqué, porque yo tenía las radiografías previas de 2 años antes, entonces saqué este índice y bueno, me pude asegurar que era un grado C. Pero si la paciente no me hubiera traído esa radiografía de 5 años antes, no hubiera tenido este dato de acá arriba, de los 2 primeros cuadritos, ¿sí? ¿Me entienden? Pero es un grado C, por más que no fume y no sea diabética. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El caso hay que estudiarlo. Sigamos viendo cómo se resolvió el caso. Entonces nosotros teníamos que era una periodontitis de estadio 3, grado C, generalizada, porque si ven la radiografía, pueden ver que estaba afectado todos los elementos dentarios, ¿sí? Y más del 30% de los elementos de la boca. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Bien. Es medio complicado, pero Bueno, es complicado, entiende. por eso les digo, sus pacientes también, cada caso es un caso en particular. Por eso, a ver, ¿es fácil hacer esta clasificación? No, no es fácil. Hacer un diagnóstico así es fácil, no es fácil. Entenderla no es fácil. ¿Sí? Estoy tratando de se las explicar después de mucho tiempo que me llevó a mí poderla entender para podérselas explicar. ¿Sí?
Por eso nosotros utilizamos esa otra clasificación diente por diente para que ustedes aprendan cuál es el pronóstico y el diagnóstico de cada elemento dentario y puedan reconocer lo que es la salud de un diente sano, con un diente con gingivitis, con un diente con una periodontitis de los diferentes grados. Esto es un diagnóstico que hacemos para ver toda la cavidad bucal, o sea, el diagnóstico total de mi paciente, no el individual, y para ver también cuál es, este se refiere también a la tasa de progresión, a la tasa de avance, a la marcha que tiene la enfermedad, si es rápida, si es lenta. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, yo que les había puesto, era un juego que yo les hacía cuando presenté el caso, entonces les ponía qué grado presenta este paciente, como era difícil de determinarlo, bueno, era grado C. Todos tenían que apretar con un jueguito por internet y contestar a través de los teléfonos celulares. Por supuesto, también a este paciente se le hizo el análisis oclusal, donde determinamos, hicimos un montaje en articulador, determinamos que había algunas interferencias y algunas prematuridades, hicimos el desgaste selectivo. Yo a esta paciente le hice el diagnóstico microbiológico y encontré que había los 5 patógenos que yo tengo, los primer para identificar, que son 3 del grupo rojo, como son la Porphyromonas gingivalis, la Tenella forcita y la Treponema denticola, la Prevotella intermedia, que es del grupo naranja, y el Agregatibacter actinomyces tencomitans, que es una bacteria patognomónica de la periodontitis agresiva localizada, de la juvenil. Como esta era una paciente joven y esta estadio 3 o estadio 4 grado C se corresponde con las periodontitis agresivas. Entonces también tratamos de identificar esa bacteria, ¿sí? Y también le hice un análisis por biología molecular inmunoinflamatorio y encontramos que había presencia de TNF-alfa. Este biomarcador, ¿para qué me sirve? Para determinar luego, a medida que yo voy haciendo el tratamiento periodontal, a través de este análisis microbiológico inmunoinflamatorio, yo voy viendo que disminuye la aparición de estos patógenos, van a ir apareciendo otras bacterias que son de los grupos benéficos y que disminuya la presencia de estos biomarcadores o marcadores inmunoinflamatorios. Si yo tengo presencia de TNF-alfa, quiere decir que hay destrucción de tejido óseo, porque el TNF-alfa es una de las citoquinas, como la interleuquina 1, la 6, esas que habíamos estudiado cuando vimos inmunidad, ¿se acuerdan? Por eso se los pongo esto, porque les quiero traer eso a la práctica, para que ustedes vean por qué lo hacemos. Entonces, lo ideal es que una vez que yo haga el tratamiento periodontal, yo tenga menos patógenos, no tenga estas especies que son más virulentas, y tenga menor presencia o no tenga presencia de TNF-alfa, por ejemplo, porque eso es presencia de que hay actividad de destrucción. ¿Me entienden eso? Por eso es que, ¿para qué estudiamos inmunidad los otros días? Es importante estudiar inmunidad, es importante estudiar la microbiología para comprender y estudiar cómo responde mi paciente al tratamiento, sí. ¿Sí? Bueno. Hicimos el tratamiento de este paciente, se los voy a pasar rápido. Yo acá el tratamiento lo hicimos, nosotros no es que inventamos tratamientos, sino que nos basamos en una guía de protocolo, una guía práctica clínica para tratar periodontitis del estadio 1 al 3. Esta guía me determina qué pasos tengo que ir haciendo en forma incremental y gradual, ¿sí? Lo primero que dice la guía es que yo tengo que lograr un cambio de comportamiento y controlar factores de riesgo. En este caso, bueno, mi paciente no era fumadora, no era diabética, entonces, bueno, no tenía que controlar esos factores de riesgo, era una paciente sana. Sí tuve que lograr cambios en el comportamiento, por eso lo tuve que motivar, siempre tenemos que motivar a nuestro paciente que haga una vida más sana. Tenía mucho estrés la paciente porque era estudiante de diseño gráfico, entonces también se le hizo una placa de relajación para controlar eso. Hacemos un tratamiento integral del paciente. Y le enseñamos correctas técnicas de higiene para poder controlar el principal factor de riesgo, que es el principal causante de la enfermedad periodontal, que es la placa bacteriana, ¿sí? Esa placa bacteriana supragingival hace que ahí se forme un ambiente inmunoinflamatorio, una inflamación que comienza a modificar la placa subgingival y la vuelve más agresiva. Luego que le enseñé, lo motivé, le hice una correcta técnica de higiene que logramos que realizara, hicimos la instrumentación supra y subgingival. ¿Cómo hicimos esto? Lo hicimos con curetas, como lo hacen ustedes en la clínica, y con ultrasonido, ¿sí? Y a esta paciente, porque en esta etapa del tratamiento del protocolo nos dice que nosotros podemos utilizar terapias complementarias, como por ejemplo antisépticos o antibióticos.
Ya vamos a ver si a este paciente le dimos y por qué no lo damos de rutina, ¿sí? Y luego, como esta paciente hicimos la reevaluación, como nos quedaban bolsas muy profundas, mayores a 4, o sea, de 5 milímetros, y defectos óseos infraóseos, teníamos que hacer diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas para poder resolverlo. Y todo paciente, ya esto es lo que vamos a empezar a ver más adelante, las diferentes técnicas quirúrgicas, y luego todo paciente se le realice o no cirugía o haya terminado después la reevaluación y ya esté curado, pasa a un programa de atención periodontal de apoyo, a un programa de periodontal de soporte, que es para lograr mantener los resultados a través del tiempo, ¿sí? Todo paciente tratado periodontalmente, en la cuarta etapa, cuarto paso, cuarta fase de tratamiento periodontal, va a una terapia de soporte, siempre, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están todavía? Sí, profe. Bien. Uy, Sí, profe. bueno, perdón que se hizo largo. Voy más rápido. Entonces, lo que hicimos fue en el primer paso de la terapia, la motivación, la introducción de técnica de higiene, la instrumentación subgingival, y acá utilizamos agentes químicos complementarios y antibióticos. Ya se los explico. Bueno, esta era la paciente. ¿Se acuerdan la foto previa que les puse? Esta era la paciente después de que le realizamos el tratamiento periodontal no quirúrgico. O sea, todos estos pasos que les nombré acá, tratamiento periodontal no quirúrgico, obtuvimos estos resultados. Vemos que hay mejor color, disminuyó la inflamación. ¿Se acuerdan que a nivel de las papilas había mucha inflamación? Por supuesto, esto nos trajo algunos problemas. Aumentaron las recesiones porque el tejido se contrajo. Cuando hicimos el raspaje y el alisado, esa instrumentación subgingival hizo que el tejido se contrayera, porque acuérdense que el fundamento del raspaje radicular es lograr la contracción de la pared blanda de la bolsa. Entonces se contrajo y por lo tanto aumentó la recesión. Por lo tanto, aumentó este agujero negro. ¿Sí? Y bueno, pero estábamos en salud. Era así, ¿se acuerdan? Entonces, disminuimos la inflamación, ¿sí? Disminuimos esta inflamación, sonamos porque aumentó la recesión, se contrajo la encía, disminuimos acá la inflamación, sonamos porque nos quedó más agujero negro, acá también estaba inflamado, miren ahora esta papila, ¿sí? ¿Están conmigo? Bien. Sí, profe. Bueno, a esta paciente le dimos metronidazol y amoxicilina. ¿Por qué? Bueno, porque esta guía de tratamiento, esta guía práctica de tratamiento periodontal dice, por un lado, que debido a la preocupación por el impacto del uso de antibióticos sistémicos en la salud pública, no se recomienda el uso de rutina como complemento de la instrumentación subgingival. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, dice, su uso complementario puede ser considerado para unas categorías especiales, como por ejemplo, un paciente que tenga una periodontitis generalizada, estadio 3 o 4, en adulto joven. Esta paciente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿tiene una periodontitis generalizada? Sí. ¿Tiene un estadio 3? Sí. ¿Es una paciente joven? Sí. Entonces, por eso en este caso dimos antibiótico como complemento. Entonces, ¿qué obtuvimos? Esta era la foto previa, cuando vino la paciente, y luego, miren, me llevó desde abril hasta agosto obtener estos resultados. ¿Sí? Miren cómo se contrajo el tejido. Y ahora vamos a comparar la post-medicación antibiótica con la post-terapia mecánica, después de esta, que fue la anterior que vieron, y está peor, se retrajo más, miren. Esto es cuando realicé la terapia mecánica. Y esto es cuando le di el antibiótico, después del antibiótico. Miren las recesiones, miren acá. Acá es mayor, mucho mayor, se siguió contrayendo. ¿Sí? Miren ahí, se contrajo más, hay mayor recesión. ¿Sí? Miren acá, miren esta papila, horrible. Miren acá, todos los agujeros negros. Pero bueno, se contrajo porque hay una gran pérdida de hueso. Y la ficha, nosotros siempre hacemos toda la ficha periodontal para reevaluar. ¿Sí? Miren cómo mejora. Por supuesto quedaron bolsas profundas, entonces tuvimos que pasar una fase quirúrgica en donde hicimos una cirugía por sector. En un lugar le pusimos cirugía regenerativa con Endogain, que ya después lo vamos a estudiar. En otra mezclamos Endogain con Bios, que es hueso.
en otra hicimos bayo solo, hueso solo, en otra de vuelta endogain, que son proteínas de la matriz del esmalte con bayos, que es hueso, en otro le pusimos un injerto gingival libre, bueno. Miren los defectos que tenía la paciente. Esta es la ficha de reevaluación. Habían disminuido mucho las bolsas, pero acá queda una bolsa profunda de 5. Acá queda una bolsa profunda de 8. Si nosotros levantamos, acá está la radiografía, que se puede ver la bolsa, el defecto. Acá la medimos. Y si nosotros levantamos un colgajo, miren la pérdida ósea que se ve ahí. ¿Sí? Miren acá, la pérdida ósea. A este nivel. A ese nivel. Miren ahí. ¿Sí? Miren acá. Tenemos la pérdida ósea. Miren cómo se correlaciona radiográficamente. Y miren el defecto cuando abrimos. Esto es esto. Y es esto. ¿Sí? Acá también, otro sector. Miren las pérdidas óseas ahí. Miren acá. Esto, en la ficha, es esto. Acá tenemos otro sector. Acá le pusimos un injerto. Bueno, eso lo vamos viendo más adelante, ¿sí? Esto es lo importante. Así vino. Así resultó después de la terapia mecánica, es decir, de la instrumentación subgingival. Y así después de darle el antibiótico. Y miren esta recesión. Acá era menos. Y acá no había recesión. ¿Sí? Me quiere matar la paciente. Miren acá. No había recesión. Miren acá. ¿Sí? Hay que explicarle esto al paciente también, ¿no? Pero bueno, esto no es compatible con salud. Acá son reservorios de bacterias donde lo único que va a pasar es que siga perdiendo hueso. En cambio acá, está bien, estéticamente tiene su defecto, pero es compatible con la salud. No hay bolsa, no hay reservorio de bacterias, no hay recurrencia de la enfermedad periodontal ni recidiva. Bueno, ¿cada cuánto vamos a citar a este paciente? Esa es la pregunta que yo les hacía. Esta paciente la cité en mantenimiento durante 12 años, cada 3 meses. La primera vez cada 1 mes y después cada 3 meses. Y siempre que venía le hacía el periodontograma, y le hacía el control microbiológico por PCR, biología molecular y el inmunológico. Y así, con estos dientes que están agarrados de la punta, porque miren estos, están agarrados de la puntita, muchos se los han querido sacar, y así la mantuve a la paciente durante 12 años, con todos sus dientes. Hasta, acá tenemos las radiografías del año 2010, y acá tenemos las del 2021. Marzo del 2021. ¿Qué pasó en la pandemia? Miren, y si ustedes se ponen a observar, hubo hasta, miren los inferiores, hasta creció un poco el hueso. Miren acá, no están las pérdidas tan verticales, está más horizontal. Miren acá. Hasta como hay más hueso, miren este incisivo. Este incisivo tiene mucho más hueso que acá que estaba suelto en el aire. Ustedes me dirán lo mismo, se lo saco, pero bueno, a esta paciente le ponen un implante, si se lo sacan, no. Estos son todos controles y ahora les voy a mostrar qué pasó. Así estaba la paciente cuando vino, esta es del año 2010, acá está puesta mal. Ah, no, este es 2019, después que terminamos un control. Miren cómo había crecido el hueso en el 2021, comparando esto con esto. Estaba en la puntita suelto. Miren acá, todo el hueso que teníamos. Y en la pandemia, ¿qué pasó? Se le empezaron a mover un poco más. Fue un odontólogo vecino, porque se acuerdan que no se podía circular. Le hizo una férula que no cumple ningún requisito biológico y compatible con la salud periodontal, porque acá lo único que hizo fue producir inflamación periodontal. ¿Por qué? Porque se juntaba placa. Así el paciente lo mantenía. Acá empezó a juntar placa, hizo una inflamación, hizo una respuesta inmunoinflamatoria y perdió el diente. Perdió un incisivo. Después de 12 años. Voy a dejar de compartir, así los veo. Ya después les voy a... ¿Están ahí todavía? Sí, creo. Sí, profe. Bueno, Sí, no sé si les... Espero que les haya gustado y que les haya servido. Trato de mostrarles clínicamente qué es lo que pasa
con todas estas cosas que vamos estudiando de inmunología, de microbiología, que son importantes, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, no es fácil, pero no es imposible de aprender y lo vamos a ir haciendo de a poquito. Ustedes ahora el fin de semana, después que vean el partido argentino el sábado, creo que juega de vuelta, se ponen a hacer en sus fichas de sus pacientes, a sacar qué estadio y qué grado de periodontitis tiene cada uno, ¿sí? Yo ahora les voy a subir las cosas a la plataforma para que las puedan estudiar. Profe, una consultita. ¿El parcial hasta qué tema entraría? Y hasta el que demos la semana que viene. O sea, esto entra y el que demos la semana que viene. ¿Y qué tema entra la próxima semana? Y la semana que ¿Ángulo? viene, no, la semana que viene vamos a ver urgencias periodontales. Ah, bueno, gracias. Bueno. Profe, una consulta, ¿es integrador? No, son los temas a partir del último parcial, los temas que empezamos a ver esa semana. Ah, buenísimo. Entonces los voy a subir después también, para que sepan bien cuáles son. Y es escrito. Es parecido al de la otra vez. Bueno, Bueno. muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias, que ande bien. Cualquier duda que tienen, bueno, me escriban. ¿Pudieron estudiar control químico que les subí los otros días? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces. ¿Mm? Dale, profe, gracias. Chao, Gracias, chicos. profe, nos vemos.